Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión de Vencedores. Me da mucho gusto que estés acompañándonos nuevamente. Y ahí donde estás, ¿por qué no me acompañas a entonar un canto de agradecimiento a Dios antes de comenzar esta enseñanza? La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrán bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrán bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios vendrán bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su mano
Dios vendrá, bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Gracias te damos, amado Padre, por este tiempo que nos permites estar en este momento, Padre. Hemos venido a adorar tu nombre, a bendecir tu nombre, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que esté obrando en este lugar, Señor, el que se esté moviendo en cada corazón, amado Rey. Te damos gracias, amado Rey. Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez reunidos para retomar el tema después de una semana de oración que tuvimos para bendecir este nuevo año, este inicio de año, y que Dios nos siga gobernando en nuestros corazones y siga reinando en nuestros corazones para este nuevo comienzo. Recordemos que veíamos el lugar secreto en nuestra enseñanza de esta semana. Veíamos el lugar secreto. ¿Qué veíamos? El lugar secreto, que es el tiempo que nosotros apartamos todos los días para estar a solas con el Señor, estar ante su presencia con Él, ¿no? Ya vimos varios puntos. Ahora vamos a ver de qué forma nosotros podemos aprender más de la palabra de Dios, de qué forma nosotros podemos compartir con otros también la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos realmente entender la palabra de Dios, tenemos que pues estudiarla, ¿no? Ya veíamos en cómo estaban divididos los libros, cuáles eran los libros. En esta ocasión vamos a ver cómo está dividida la Biblia, cómo está dividida nuestra palabra que Dios nos enseña, y también de qué manera podemos memorizar o algunos, por decirlo así, algunos métodos para que nosotros podamos estudiar y comprender más la palabra de Dios. Vamos a empezar por estudiar lo que es las divisiones de la Biblia. ¿Cómo está dividida nuestra Biblia? Bueno, todos comprendemos que la Biblia se divide en dos, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Nuestra Biblia cristiana. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros que fueron escritos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En él vamos a encontrar la historia del pueblo de Israel, y sabemos que esta nación fue la que provino la salvación de la humanidad. También encontramos las profecías, muchas de las cuales se cumplieron con Jesús y otras pues aún están por cumplirse. También encontramos unos libros de sabiduría que son como Salmos y Proverbios, que eso podemos enriquecer más nuestro tiempo, nuestro devocional con Dios, ¿no? En primer lugar, el Antiguo Testamento se compone del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Él escribió ese libro del Pentateuco y podemos determinarlos como que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, ¿no? De ahí siguen los libros históricos, que son los que narran la historia de cómo fue el pueblo judío sacado de Egipto y de qué manera se fue dando hasta llegar a convertirse en una gran nación. Después de los libros históricos tenemos también lo que llamamos los libros sapiensales, que son la ciencia pura de Dios, en donde Dios nos enseña de qué manera no podemos nosotros alcanzar sabiduría, ¿no? Entre ellos está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y después se siguen los libros proféticos, ¿no? Que se dividen en profetas mayores y profetas menores. Estos abarcan desde Isaías, que viene siendo el primer libro, desde el libro de Isaías hasta Habacuc. De esa manera está dividido todo lo que es nuestra Biblia cristiana en el Antiguo Testamento, que fue antes de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? De otra forma también podemos encontrar el Nuevo Testamento, esas dos partes.
El Nuevo Testamento por su parte se comprende de 27 libros que fueron escritos después de la venida de Cristo. Estos 27 libros fueron escritos por 7 personas nada más, en un periodo de 50 años, que fue desde la muerte del Señor Jesucristo hasta 50 años después fue escrito estos libros, ¿no? Y en ellos se narran, esos 17 libros se narra, por ejemplo, se narra la vida de Jesús, en el Evangelio de Jesús, ¿no? Que fueron escritos por 4, digamos así, por 4 personas, 4 formas, ¿no? Que son el libro de Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 denominados Evangelio, pero en realidad el Evangelio es uno solo. Queremos que quede bien claro eso, hermanos, de que el Evangelio no son 4, porque luego se presta confusión. Dice, es que son los 4 Evangelios. No son los 4 Evangelios, son 4 personas que escribieron el Evangelio, pero el Evangelio es uno solo, es la vida de Jesús, la vida en que Jesús estuvo aquí y cuando estuvo en la tierra y de qué forma Él fue dando sus milagros, ¿no? Después de los Evangelios, el Nuevo Testamento también se comprende por la iglesia primitiva, que es Hechos de los Apóstoles. Narra la historia de la iglesia después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, de qué forma fue perseguida, de qué forma se trataba la iglesia, de cómo ellos se congregaban. El libro de Hechos de los Apóstoles nos narra toda lo que es la historia de la iglesia. Después de la historia de la iglesia vienen las cartas. Esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, fueron escritas por son 21 libros de las cartas, 21 cartas que fueron escritas por Pablo, Santiago, Judas, ¿no? Y también tenemos el final de nuestra Biblia con el Apocalipsis, que narra acerca de los tiempos finales. De esa manera está compuesta nuestra palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos cada día conocer más la palabra de Dios, tenemos que saber de qué forma fueron escritas, de qué forma están hechas. Recordemos que la Biblia se escribió en un lapso de 1500 años por diferentes autores, ¿no? 1500 años, y que pues imagínate, para ponerse de acuerdo, la Biblia narra una sola, la historia de un Dios verdadero, de cuán grande es nuestro Dios todopoderoso y de qué manera nosotros podemos estar cada día metidos en su palabra, conocer su palabra para que podamos entender y comprender, para cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿tú qué estudias? Pues estudio la palabra de Dios. Es realmente cada día, por decirlo así, una nueva experiencia, algo nuevo que tú aprendes a través de la palabra de Dios. Y a lo mejor te preguntes, ¿por dónde vamos a empezar a leer? ¿Cómo podemos empezar a leer la Biblia? Bueno, hay varios tips que te vamos a ir dando, ¿no? Yo te puedo decir que tú puedes empezar por leer o por ponerte metas a corto, a mediano plazo, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, en el libro de Juan 20, del 30 al 31, nos marca o nos revela el propósito de por qué Juan escribió el Evangelio de Jesús. Si tienes tu Biblia a la mano, hermano, yo te recomiendo que la busques o anotes tu Biblia, la busques, hagas tus anotaciones, porque cada vez que Dios nos habla de manera diferente. Si no comprendes aún la palabra, no te preocupes, Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nosotros podamos comprender la palabra de Dios. El libro de Juan, en su capítulo 20, 30, nos dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito por el que escribió el Evangelio de Jesucristo, para que nosotros, al creer en Jesús, en que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, tengamos vida eterna. Es el propósito principal por el que se escribieron los evangelios, por el que se escribió el Nuevo Testamento. En el Evangelio también vemos el por qué se escribieron las epístolas o por qué se escribieron las cartas, desde los romanos hasta Judas,
fueron escritas para un propósito también. Y el libro de Primera de Juan 5:13 nos revela el propósito de por qué escribieron estas cartas o cuál es la principal convicción que tenemos que tener, ¿no? Dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es el propósito por el cual se escribieron todas estas cartas, desde la carta a los romanos hasta la carta a Judas, para que nosotros sepamos que al nosotros creer en Jesucristo tenemos vida eterna. Y no nada más lo sepamos, hermanos, tenemos que creerlo, nosotros tenemos que apoderarnos de esa promesa que nos está dando Dios, de esa enseñanza que nosotros tenemos en el aprendizaje diario. Tenemos que saber cuál es el propósito. Si tú no puedes entender por dónde empezar a leer, puedes empezar, por ejemplo, un libro, los Evangelios. ¿Qué nos revelan los Evangelios? De ahí nosotros podemos aprender lo que Jesús enseñó, la vida de Jesús, de qué manera podemos nosotros leerlos, meditar en la vida de Jesús, comprender su vida y de ahí nosotros tomarlo como tomarlo como si Él fuera, bueno, no como si Él es nuestro ejemplo. Entonces tomar ese ejemplo de la vida de Jesús para de esa manera llevar esa enseñanza que Él nos deja a nuestras vidas, someternos a esa voluntad que Dios quiere para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a despojarnos de todos los deseos de la carne. Jesús nos enseña la humildad, Jesús nos enseña el amor, y para que nosotros podamos comprenderlo tenemos que leer las Escrituras. De esa manera nosotros tenemos que comprender. Ahora, también nos dice que las cartas que escribió Pablo, Juan, Pedro, Santiago y Judas nos enseñan acerca también de lo que enseñó Jesús, pero en una forma práctica. Ellos lo llevaron a una aplicación práctica. Tanto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago y Judas, ellos llevaron todas las enseñanzas que marcan los evangelios a la manera práctica. Ellos vivieron en una forma práctica. Y nosotros podemos empezar a leer la Biblia y a entender su palabra. Pero tenemos que hacerlo con una gran ayuda. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos lleve. Porque si lo hacemos por nuestra propia voluntad nada más, si lo hacemos por nuestra propia sabiduría, queremos comprender la palabra de Dios con nuestra propia sabiduría, no lo vamos a lograr entender. Esa enseñanza que Dios tiene para nosotros no la vamos a comprender del todo. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo, que Él sea nuestra guía. Antes de leer la Biblia tenemos que orar, decirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, que venga a nuestra mente, que venga a nuestro entendimiento, para que Él sea el que nos esté instruyendo. También podemos usar los salmos y los proverbios que están en el Antiguo Testamento como devocionales diarios. Tú puedes tomar un salmo y recitarlo, decirle, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Salmo 91, o el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Tanto salmos como proverbios podemos usarlos como un devocional diario, leer un capítulo diario para que eso enriquezca nuestras vidas, nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para que podamos entender cada día más. Y cada vez que leemos la Biblia nos acercamos más a la presencia de Dios, nos acercamos más a su palabra, nos acercamos más a comprender. Incluso yo te comentaba que podemos hacer un propósito ahora iniciando este año, tanto a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me puedo proponer a largo plazo. En un año voy a leer todo el Antiguo Testamento. O un propósito a corto plazo. Digamos, a mí me gusta el libro de Romanos. En las próximas 5 horas voy a leer todo el libro de Romanos. O no en 5 horas. En esta semana que viene voy a leer el libro de Romanos. Tienes que hacerte un propósito de leer la Biblia a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y de esa forma tú vas a entrar más en la presencia de Dios. Y te voy a decir algo, hermano, no te preocupes si no entiendes del todo lo que dice la Biblia, porque nadie lo nace sabiendo, ¿no? A lo mejor la vas a leer la primera vez. Yo agarro el libro de Romanos, leo Romanos 1, 2, 3 y a lo mejor no lo entiendo, no lo comprendo. No te preocupes,
No te preocupes y digas, ay, ya no lo voy a leer porque pues no entiendo nada de lo que dice, no sé realmente qué me quiere hablar Dios o qué me quiere decir. No te preocupes. A medida que tú vayas creciendo espiritualmente, todas nuestras confusiones y todas nuestras inquietudes que tengamos, el Espíritu Santo nos la vendrá a aclarar. A medida que tú lees cada día, cada frase que Dios escribe, tú vas a abrir tu mente espiritual y vas a comprender después, más adelante, y después decir, ya entiendo por qué Dios me dice esto. Tienes que tomar de un lado un lápiz, una libreta y comprender algo que tú no sepas, lo escribimos. Digo, ya después te preguntas, a lo mejor agarras primero, tómalo, léelo todo el capítulo, no lo entiendes, no está bien, vuelves a leer, pero conforme tú vayas creciendo espiritualmente, como tú vayas leyendo espiritualmente, todas esas inquietudes que tú tienes, todas esas dudas que has anotado, o todas esas confusiones, es que me confundo, no entiendo esta palabra, aquí dice otra palabra, bueno, todas esas confusiones te serán aclaradas. El Espíritu Santo vendrá y te va a aclarar tu palabra. Cuando tú pides ayuda al Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda, Él es el que viene, Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, y todas esas confusiones son aclaradas por el Espíritu Santo. Es una de las maneras en que nosotros tenemos que empezar a comprender, tenemos que empezar como propósito de este año, hermanos. Si no lo has hecho, si tú no tienes el hábito de tomarte un tiempo con Dios, no tienes el hábito de tomar o de determinar ese lugar secreto, hazlo este año, hermano. Aparta un tiempo para Dios. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la oficina, lo puedes hacer en el trabajo, a la hora de la comida. A lo mejor dices 10, 15 minutos, tienes una hora de comida, vamos a apartar 15 minutos para la obra del Señor. Vamos a apartar 15 minutos. Ahorita no hay pretextos. Antes decías, no, ¿cómo me llevo mi Biblia al trabajo? Tienes un celular, un aparato. Puedes bajar 2, 3, 4, hasta 5 versiones de la Biblia. Incluso la Biblia en inglés, si la quieres comparar con cualquier otra versión, puedes bajar la aplicación y leer la Biblia. En el tiempo que te quede libre, puedes tomar ese tiempo con Dios, puedes apartar ese tiempo para Dios. Y te será de gran bendición a ti, hermano, te será de gran bendición. Y te vuelvo a repetir, si en la primera lectura que tú hagas no entiendes, no comprendes la palabra, no te preocupes, no te apresures, que no venga el diablo a decir, tú no entiendes nada, mejor no leas nada. No, hermano, sé perseverante, y todo lo que tú tengas apartado, que no comprendas, te será revelado por Dios, por nadie más, hermano. Le cedo la palabra a mi hermano Isaías para que nos dé otros puntos, otros tips para poder comprender más la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amantísimo Dios, poderoso Señor, Dios misericordioso, clemente, te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido estar contigo en esta noche de oración, porque nos has dado vida, Señor, y vida en abundancia. Hermanos, en el nombre de Cristo de Jesús, le damos gracias al Señor. Y les pedimos a todos mis hermanos que nos ven, que están con nosotros conectados, para que el Señor se apiade de nosotros, hermanos. Hoy el tema que vamos a ver es el tema de memorizar la palabra del Señor. ¿Qué beneficios, qué ventajas tenemos los creyentes, los cristianos para o por memorizar la palabra de Dios? Y existen, hermanos, veremos 5 características, 5 aspectos importantes que nos permite, a través de la memoria, a través de grabarnos la palabra del Señor, memorizando sus versículos, 5 ventajas que veremos en 5 momentos.
El primero es que memorizar la palabra no depende de nuestra habilidad, sino de nuestro interés. Es importante, hermanos, que todos tengamos interés en guardar y conservar en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra del Señor. El primer punto, el primer provecho en memorizar las Escrituras es la victoria sobre el pecado. Y aquí vemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el salmista que quiere predicar con el ejemplo y confiesa que él ha guardado en su corazón, en lo más profundo de su ser, los dichos, para no olvidar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hace? Para no pecar con su cuerpo, con su carne. Y esto es, hermanos, la victoria sobre el pecado. El segundo punto es, la ventaja de memorizar la palabra es vencer la preocupación. Y en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, encontramos que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra la confianza, la seguridad de que Él ya ha vencido al mundo. Porque es voluntad del Señor Jesucristo que todos disfrutemos de una paz interior, que habrán aflicciones, que suframos del exterior, pero la paz de Cristo es la paz verdadera. Y en Él tenemos paz en nuestra conciencia, porque la palabra trae consuelo y paz al corazón, ¿sí? Dice Él: yo ya vencí y les participo ahora, confíen en mí. El siguiente aspecto, la confianza de compartir acerca de nuestra fe la palabra del Señor. Y en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dice el Señor, el mensaje refiere que la lluvia y la nieve, cuando descienden a la tierra, no vuelven al cielo, sino que riegan la tierra a fin de que dé frutos, y da no solo frutos, sino también pan al que come, y también semilla al que siembra, y haya alimento para todo ese año y esperar el próximo. Así dice la palabra del Señor, que la nieve y la lluvia riegan la tierra para que haya fruto material. Así también la palabra de Dios riega el alma para que produzca fruto espiritual. Y llegamos al la cuarta victoria que el Señor nos da cuando acostumbramos en memorizar la palabra de Dios. Dice el Señor: renueva nuestra mente para conocer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, hermanos creyentes, quiere que tengamos una transformación total de nuestro corazón y de la mente. Exige del creyente y lo exhorta que no se acomode ni se amolde a este esquema actual de vida en que vivimos. La vida cristiana pues exige una total renovación de la mente, y esta renovación implica una nueva manera de funcionar de la mente, porque solo con la mentalidad renovada podemos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros, conocer la voluntad de Dios para hacerle agradable y perfecta. Y llegamos a la quinta característica de la ventaja que hay en memorizar la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos recuerda lo que ya hemos aprendido. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermoso mensaje del Señor. Aquí se prescriben, hermanos, hermanas, los medios para conservar y observar la verdadera religión en el corazón y en el hogar del cristiano, para que no se marchite ni decaiga. Primero, la meditación de la palabra de Dios. Dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, dice el Señor. Y segundo, la educación religiosa de los hijos. Las repetirás a tus hijos, porque al repetirlas crece el conocimiento en ellas. Se instruye pues a los hijos de Israel tener presente las enseñanzas de Dios. Se dan instrucciones de llevar, de tener o colocar citas bíblicas sobre las paredes de los lugares de culto, o sobre las paredes de nuestro hogar, en nuestras casas, nuestro altar familiar, hermanos, donde hacemos todos los días el culto diario, para que nos recuerden constantemente la bondad y la misericordia del Señor. Nuestro deber de serle siempre agradecidos. Y también en este contexto vemos la lectura de Juan 14, 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermoso. Dice el Espíritu Santo que enseñará todas las cosas que pertenecen a la obra del Salvador, a la persona de Jesucristo. Él les abrirá camino de la verdad, de toda la verdad referente a nuestro Señor Jesucristo, a la salvación y a la vida eterna que Él nos regaló. Cristo
es el órgano de la revelación externa. El Espíritu Santo es el órgano de la revelación interna. Cristo es nuestro abogado en el cielo. El Espíritu Santo es nuestro abogado en el alma. En la obra de Cristo estamos pasivos. En la obra del Espíritu Santo somos activos. El Espíritu Santo hará recordar todo. Significa volver a pasar las cosas por el corazón. La mente es fría, pero el corazón es caliente. Por eso, cuando han pasado las cosas por el corazón, difícilmente se olvidan. El Espíritu no enseñará nuevas lecciones, ni añadirá nada al Evangelio, sino que les traerá a la memoria las lecciones impartidas por Cristo, y les iluminará los ojos del entendimiento y del corazón, porque a todos los creyentes les es dado el Espíritu Santo para que les sirva de recordador. Y finalmente, hermanos, para culminar con esa lectura bíblica, encontramos en la Biblia elementos de búsqueda y localización de algunos temas. Y de esa manera encontramos que la salvación es simbolizado por una cruz, la Trinidad es simbolizado por el triángulo, el bautismo es simbolizado por una paloma y la sanidad divina es simbolizado por una mano. Los dones del Espíritu Santo es simbolizado por el fuego. El fruto del Espíritu Santo es simbolizado por las uvas. La fe que mueve montañas es simbolizado por unas montañas. Un mensaje, mandato o promesa es simbolizado por una Biblia abierta. Y tenemos la presencia de nuestro hermano Jonathan para continuar con esta hermosa lectura. Amén. Dios les bendiga. Mucho gusto estar una vez más reunidos con ustedes en esta transmisión de Vencedores. Esta noche estamos nosotros analizando las partes de la Biblia, las partes de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque muchas veces empezamos a leer y leer y leer y no tenemos una forma clara de qué es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos topamos con el comentario o la idea de decir, es que, bueno, yo leo mucho pero no entiendo nada. Es que simple y sencillamente empiezo a leer y me aburro y me canso. ¿Sabes cuál es el problema, mi hermano? Que muchas veces leemos sin entendimiento. Tenemos que tener nosotros un método de estudio en la forma ordenada, como Dios lo indica. ¿Sabes por qué? Porque aún las universidades, los abogados, los licenciados, los arquitectos, todos tienen un método de estudio. Entonces, la palabra de Dios también necesita tener un método de estudio en nuestra vida. Nosotros necesitamos llevar a cabo una forma ordenada de leer la palabra de Dios. El propósito no es solo leer la Biblia, sino también estudiarla. Deuteronomio 6:5 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Fíjate cómo es que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios día con día. Cómo es que nosotros tenemos que llevar las escrituras. Grábatelas en el corazón, estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Nosotros realmente día con día estamos enseñándole la palabra a nuestros hijos. ¿O realmente estamos tomando una actitud de decir, bueno, pues es que mira, ya en la iglesia leen, en la iglesia la maestra los pone a leer y pues vamos los domingos y les pongo las transmisiones, pero tú como padre, como cabeza de familia, ¿realmente estás llevando una dirección de la lectura de la palabra?
o estás dejando que el enemigo te robe terreno. Tenemos que tener métodos de estudio y tenemos que tener una lectura consecutiva en nuestra vida. Tenemos que leer diariamente y a una hora fija. En nuestra casa, yo no sé, ¿verdad? Pero en tu casa, ¿tú llevas un horario específico para leer la palabra? Tenemos nosotros que tener esa costumbre. ¿Sabes por qué? Porque como varones es fácil agarrar y sentarnos a una hora y decir: ahorita voy a ver el partido. El partido empieza, ¿a qué hora empezaba? Hijo, ¿a qué hora? A las 6, papá, a las 6. Ahí están los dos, a las 6, a veces hasta media hora antes, porque quieren ver los comentarios de los reporteros. Están de las 5:30 esperando el partido. Pero no es posible que muchas veces, tristemente, ni 15 minutos le dedicamos a la lectura de la palabra. Tenemos que tener una lectura diaria a una hora fija. Jesús, que era el Hijo de Dios, apartó un tiempo específico. Marcos 1:35 lo dice, por si no me crees. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús apartaba tiempo. Nosotros tenemos que apartar tiempo para el estudio de la palabra. Tenemos que apartar tiempo para ir a nuestro lugar secreto, al lugar apartado, al lugar secreto, que nosotros tenemos que tener un devocional con el Espíritu Santo. Tenemos que tener un lugar establecido, ya sea en la oficina, en la casa, en la mesa, en la cama, etcétera, donde tú quieras. Hay una película muy conocida que incluso estuvo en cines, estuvo en las grandes cadenas de cines, se llama Cuarto de Guerra. Algo que me impactó, que me hasta sentí que se me puso chinita la piel, hasta se me va a poner chinita. Donde estaba orando la señora, la hermana, había 2 marcas donde ella postraba sus rodillas, y era en un closet de su cuarto, y ahí se ponía a orar, y tenía su hora específica de todos los días donde ella se iba a orar, y oraba por propósitos específicos. Pero ya había en el suelo 2 marcas donde estaban sus rodillas postradas. ¿Dónde están las marcas que nosotros hacemos día con día? Realmente podemos decir: Señor, te busco de mañana, tarde y noche, te busco todos los días. Porque podemos decir: es que yo tengo una comunión con Dios, es que yo siempre voy platicando con Él. Recuerda que tienes que apartar un lugar para Él. Tienes que tener un objetivo y cumplirlo. Por ejemplo, podemos leer la Biblia en un año o un número determinado de libros al mes. Hay una metodología para poder leer la Biblia en un año: 3 capítulos diarios y 5 los domingos, empezando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre. 3 capítulos diarios, 5 capítulos los domingos. Si estás en casa, recuerda, apúntalo. Esta es la metodología por la que tú puedes leer la Biblia en un solo año. Pero tiene que haber un objetivo. Por ejemplo, si tú quieres empezar a leer la Biblia y ya estás leyendo, empieza los evangelios. Empieza por Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Empiezas a leer Hechos de los apóstoles. Está tremendo Hechos, tú no tienes la menor idea. Si tú eres que no has leído la Biblia. Pero si tú has leído la Biblia, has leído un poco de Hechos, no tienes idea. Yo te recomiendo que te termines Hechos, si puedes. Tenemos que tener un diario espiritual que incluya un mensaje de Dios cada día, una promesa de Dios, un mandato por cumplir y un principio bíblico por aprender. Esto es completamente recomendable. Y te voy a decir algo: si tú no eres de los que no te gusta escribir, porque tengo que confesarlo, a mí no me gusta escribir. Mira, esto que muchas veces lo usamos para ver videos de comedia, a veces lo usamos inclusive para destruirnos. Esto te puede ayudar. Aquí apuntas. Hay un hermano que me sorprendió bastante, que me dijo: mi hermano, no quiero que usted piense mal, yo no estoy texteando, no estoy mandando mensajes ni viendo el Facebook. Yo lo que estoy haciendo es escribiendo todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la predicación del pastor. Y me quedé y dije: wow, creo que hasta a mí me ha faltado hacer eso. ¿No te gusta escribir? Este te ayuda a escribir. A veces pasamos 3, 4, 5 horas pegados al teléfono
y a veces no podemos ni dedicarle 10, 15 minutos al estudio de la palabra. Hay otro método de la cual podemos alimentarnos de la palabra. Otro método de estudio es el método inductivo. Nosotros debemos observar, interpretar y aplicar. Debemos observar. La Biblia nos dice en Salmos 119, dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. 119, 18. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. ¿Qué debemos observar? Cuando leamos la palabra, ¿qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar los personajes. Recordemos que la Biblia se basa en historias también de personajes. Vemos David cuando era un jovencito, cómo venció al gigante Goliat. Vemos la historia de Sansón, cómo destruyó a los filisteos, pero a costa de qué? A costa de su integridad física. Vemos también la historia de Jonás, que está súper increíble. Pero ¿qué es lo que tenemos que observar? Que el Señor nos enseña en cada historia de cada personaje, nos enseña una lección diferente a aplicar en nuestra vida. Es necesario conocerlos, saber qué hacen, dónde viven y qué están experimentando. Para ellos imaginárnoslo y hacer preguntas. ¿Quién escribió el libro? ¿A quién o a quiénes fue escrito? ¿De quién habla? ¿Qué hacen? ¿Cómo se visten? Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Las cartas, Pablo escribió la mayor parte de las cartas que hay en el Nuevo Testamento: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Juan, que escribió el Apocalipsis. Tenemos que conocer los personajes, quién lo escribió, qué era lo que estaba viviendo en ese momento. También tenemos que observar los ambientes, qué ambientes se estaban moviendo. Recuerden el día domingo, la pastora nos hablaba de cómo Jesús conservó la calma, cómo Él conservaba la calma en medio de la tormenta. ¿Qué ambiente se movía ahí? Un ambiente de temor. También nos hablaba de Jonás, cómo él estaba, el ambiente a su alrededor era un desastre por la tormenta que azotaba el barco, la embarcación, y él estaba dormido. Entonces podemos también ver el mensaje, qué mensaje hay detrás de cada historia, qué mensaje hay detrás de cada libro, lo que Dios nos quiere decir de manera específica a través de qué estamos leyendo. Tenemos que observar también la forma literaria. Por ejemplo, Salmos está escrito en poesía, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Tenemos que indagar si es un discurso, una narración, un poema, una parábola, una carta, una enseñanza, historia. ¿Cómo observar? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué, quién, cuándo, dónde y por qué y cómo. Definir estas palabras importantes y comparar diferentes traducciones de la Biblia. Oiga, hermano, pero es que ¿cómo es posible que usted me diga que tengo que comparar diferentes traducciones? Imagínese, tengo que andar cargando la Biblia del Diario Vivir, la Biblia de la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Te repito, este aparatito que nosotros usamos muchas veces para perder el tiempo te puede ayudar. Hay aplicaciones que están increíbles, que tienen todas las versiones, las que tú necesites. Aquí pueden caber en la palma de tu mano. Dios ha sido tan increíble y maravilloso con nosotros que nos ha provisto de tecnología y a veces la usamos para cosas en despropósito. Tenemos que interpretar. Consiste en buscar el significado de lo que estamos estudiando, preguntarnos qué significó para las personas de esta época, qué entendieron los primeros que leyeron. Tenemos que buscar el significado de las diferentes palabras, tanto en español como en el idioma original. Ahí está las páginas de búsqueda, ahí está Google, podemos buscar el significado. Tenemos que tratar de interpretar lo que nos dice la palabra. También tenemos que aplicarlo. Esto es parte del método inductivo, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Aplicarlo a nuestra vida es el propósito final del estudio inductivo. Preguntas que nos pueden ayudar para encontrar la aplicación práctica de un pasaje. ¿Qué me enseña? ¿Hay algunos mandamientos que debo obedecer? ¿Algún ejemplo que debo seguir? ¿Algún pecado que debo de abandonar? Por ejemplo, ¿cuál era el pecado que tenía que abandonar Jonás cuando se lo tragó la ballena? ¿Incredulidad? ¿Cuál era el pecado? Desobediencia, rebeldía. Entonces, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida.
Si tú desobedeces, te va a comer la ballena. Y no te va a comer la ballena, te va a comer el diablo. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Tenemos que ser obedientes. ¿Qué historia, qué enseñanza nos deja la vida de Pablo? Pablo, que fue un perseguidor de cristianos, que ahorita hay muchísimos en las redes sociales, que fue un perseguidor de cristianos, perseguía, mataba a cristianos, mataba a los seguidores de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Tuvo un encuentro con Él, y hoy por hoy Pablo fue uno de los primeros precursores más grandes del Evangelio, que fundó muchas iglesias, hizo muchas cartas en la Biblia, cartas que iban dirigidas precisamente a las congregaciones que se habían formado a través de su testimonio, a través de lo que él sabía y podía aplicar. Muchas veces nosotros leemos y leemos por leer, pero no podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no tenemos un orden para leer. Tenemos que tener un orden para poder estudiar la palabra de Dios. Hay otro método también, que es el método biográfico. Nosotros podemos ver la descripción de los diferentes personajes de la Biblia, que es probablemente uno de los métodos de mayor inspiración para estudiar la palabra de Dios. Podemos ver la historia de David, la historia de Salomón. Podemos ver nosotros también la historia de Pablo. Vemos la historia de Pedro, un pescador. Pescaba, se dedicaba a pescar. Uno de los trabajos más honrosos, pero también a la vez más nobles. Solo recolectar lo que el mar tiene. Y aún así, Pedro fue uno de los hombres con mayor fe y con mayor revelación. Acuérdate que él fue el que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Él fue quien lo reconoce. Nosotros podemos estudiar la palabra a través de todos los personajes. Y tú me podrás decir, oye, pero ¿dónde encuentro las biografías de los personajes de la Biblia? ¿Dónde encuentro la biografía de Pablo, de Pedro? ¿Dónde encuentro la biografía de David? Aquí está también. Tú puedes buscar. Ahí está una página que se llama Wikipedia. Está Google. Por si llega el caso de que tú leyendo la Biblia aún así no puedas encontrar cuál es su biografía. Podemos seleccionar un personaje bíblico y con la ayuda de la concordancia busquemos todos los pasajes que hablan de él. Luego, con la ayuda de un diccionario bíblico, conozcamos más acerca del personaje y apliquemos lo aprendido a nuestra vida. Hay aplicaciones en el marketplace que nos da inclusive concordancia bíblica. Hay diccionarios bíblicos. Hay mucho que aprender, mi hermano. Hay mucho de donde estudiar. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros somos los que ponemos los pretextos. No, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que mi teléfono de por sí no tiene espacio, pero sí tiene espacio muchas veces para imágenes que no nos edifican. Sí tiene muchas veces espacio para aplicaciones de videos que nos hacen perder el tiempo. Tenemos que nosotros como varones despertar y empezar a buscar de Dios, empezar a tomar la iniciativa nosotros por estudiar la palabra. ¿Por qué estamos hablando el día de hoy de estudiar la palabra? ¿Por qué el día de hoy estamos abordando el tema de cómo está estructurada la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces como varones cometemos el error de que pasa por nosotros los años en la iglesia y a veces ni siquiera nos podemos aprender dónde está Mateo, Marcos, Lucas. Lo empezamos a buscar en el Antiguo Testamento porque muchas veces no prestamos atención. Queremos vivir una vida de un evangelio fácil. Y mi hermano, te voy a decir algo: si tú quieres vivir una vida de evangelio fácil, estás equivocado. Dios no nos promete que vamos a vivir una vida fácil y sencilla, sin problemas, sin preocupaciones, pero sí nos promete que a pesar de las dificultades, Él no va a soltar nuestra mano. Y nosotros eso es lo que tenemos que entender y tener claros. Si tú no puedes o hay en ti dificultad en leer mucho o leer una cantidad considerable, empieza poco a poco, paso por paso. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es empezar. Comienza hoy. No mañana, no pasado, comienza hoy. Empieza a estudiar la palabra.
empieza a buscar de Dios alimentarte. Nuestra vida está completamente bombardeada por imágenes, por pensamientos ideológicos, por desánimo. El enemigo nos habla a nuestra vida, nos habla a través de más gente, de más personas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, mi hermano? Tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios. Hoy en esta noche quisiera presentarte a un hermano muy especial. Mi hermano se llama Ricardo. Él viene de otra ciudad, pero en esta noche él va a orar por ti, va a orar por nosotros los varones. Tú que estás en casa, quisiera que te conectaras a esta oración especial que va a hacer mi hermano Ricardo. Hermano, bienvenido. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga, gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que la oración tiene poder. La oración tiene poder, gloria a Dios. Y vemos que en la Biblia nos declara varios oradores y varias oradoras. Vamos a hablar brevemente de Elías. Fue un orador efervescente, gloria al Señor, de mucha fe. Y Elías oraba y Dios le bendecía. La oración tiene poder. No sé en esta hora, querido hermano, qué necesite tu corazón. No sé qué aflicción tengas en esta tarde. No sé cuál sea tu problema en esta noche. Pero si tú le abres tu corazón al Señor, gloria a Dios, el Señor va a obrar grandemente en tu vida. El Señor va a derramar esa bendición que tiene para cada uno de nosotros. La oración, dice la palabra, la oración tiene poder. Y la fe, gloria al Señor, es la que mueve montañas. Así es que, querido hermano, en esta noche vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, gloria al Señor. No sé cuál sea tu clamor. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que si usted tiene algún clamor en esta tarde, en esta noche, si usted está en línea, gloria al Señor, a los que estamos aquí, gloria al Señor. Si usted está con un corazón dispuesto a alabar al Señor, vamos a ponernos de pie, a cerrar nuestros ojos y darle la oportunidad al Señor que obre en nuestras vidas. Si usted tiene fe, gloria al Señor, esa fe que mueve montañas, esa fe que está levantando al caído, esa fe que está levantando al enfermo, al atribulado, esa fe que está levantando al necesitado, esa fe que da el Señor, gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Efesios que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así, querido hermano, en esta hora, si usted lo permite, gloria al Señor, si el Señor nos permite, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer nuestro corazón en esta noche. Si usted tiene alguna aflicción, el Señor le va a dar esta noche esa sanidad del alma, esa sanidad espiritual, aleluya, gloria a Dios. Así es, querido hermano, cierre sus ojos, gloria a Dios, y vamos a orar. Dice la palabra que los varones son la cabeza de la familia, y el varón es el que tiene el privilegio de orar primeramente por la familia y por los demás. Hay mujeres oradoras que el Señor utiliza su corazón. Ahí tenemos a Ana, un gran ejemplo de la Biblia, a Ruth, gloria a Dios. Pero el Señor, tenemos un Dios de orden. Primero es el Señor, luego el hombre, luego la mujer y luego los hijos. Amén. Así es que si usted, gloria al Señor, ora por su familia, va a ser de gran bendición. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor y Dios Padre poderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, por traernos, Señor. Yo no sé cuál sea el propósito que tú tienes para este lugar. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu presencia y tu misericordia ya está llenando este lugar, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta iglesia, el Maestro de Galilea, Padre. Bendícela, Señor, levántala, Padre, fortalécela.
Derrama de tu unción, de tu presencia, Padre. Llénanos de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en este día. Gracias, Señor, por todos los varones, Señor. Todos los varones que se están levantando para servirte, Señor. Por todos los varones, Señor, que estás sacando adelante, Señor, en el ministerio, Señor. Gracias, Señor. Abre su corazón, abre su mente espiritual, Señor. Despierta esa hambre y esa sed de tu presencia, Padre. Llénanos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Sea para ti toda gloria, Padre, no a nosotros, Señor, sino a ti, Señor, sea toda gloria y toda honra, Señor. En esta hora, Padre, derrama de tu bendición, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre. Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu bendición hasta que sobre y abunde, Señor. En todo aquel, Señor, que tenga una necesidad en esta noche, Señor. Alguna necesidad financiera, Padre. Alguna necesidad espiritual, Padre. En una necesidad de sanidad, Señor. En esta hora, Padre, si es tu voluntad, Señor, derrama de tu unción poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Y derrama de tu bendición, Padre, a todo aquel que te necesite, Señor. Que te clama, Señor, que te ruega, Señor. Que inclines tus oídos, Señor. Inclines tu boca, Señor. Inclines tu mirada hacia tu pueblo, Señor. Aquí hay un pueblo, Señor, que sabe alabarte, sabe glorificarte, sabe honrarte, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Derrámate tu unción en cada uno de nosotros, Señor. Toma el control, Señor, de estas oraciones, Señor. Un cristiano, Padre, no puede dejar de orar, Señor. No puede dejar de clamarte, Padre. No puede dejar de la oración, Señor. En esta hora, Padre, si es tu voluntad, Señor, bendice esta iglesia, Señor. Bendice la iglesia al Rey Jesús, Señor. De allá de Catepec, Padre poderoso. Todos los varones, Señor, que te sirven, Señor, que te adoran, Señor, bendícelos grandemente, Padre. Llénalos de tu presencia, Padre. Despierta esa hambre y esa sed de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo, Señor. Estás derramando de tu unción en cada varón, Señor, de esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Bendice, Señor, estos varones, Señor, que te sirven, Señor. Prospéralos en todo lo que emprendan, Señor. Que todo lo que le hayan pedido, Señor, que todo lo que esté clamando su corazón, Padre, tú se los vas a dar. Bendícelos de gran manera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A todo aquel que sirve, Señor. Esta iglesia, Señor, va a levantar, Señor, predicadores, va a levantar oradores, Señor. Va a levantar profetas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Arabasaya y la basira ni la bajara, arabasaya. Arabasira ni la bajara, arabasira, arabasaya, arabasira. Gracias, Señor, porque yo estoy viendo, Padre, esos profetas, Señor, que se están levantando, Señor. Esos adoradores, Señor. Esos intercesores, Señor. Esos predicadores, Señor. Esas predicadoras, Señor, que tú estás levantando, Padre. En este lugar, Señor, este lugar va a ser prosperado grandemente, Padre. Queremos una iglesia, Señor, bendecida, prosperada y en victoria. Alabasira, gracias, Señor. Bendice, Señor, grandemente a los levitas, Señor. Ábreles grandemente su corazón, Señor. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu espíritu, Señor. Que cada que te alaben, Señor, utiliza sus labios, Padre, utiliza sus manos, Señor, para que puedan servirte con un corazón dispuesto, Padre, a alabarte, a glorificarte, a honrarte, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Sea para ti, Padre, toda gloria. Sea para ti, Señor, toda honra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre.
Tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor. Yo no sé cuál sea el propósito de estar aquí, Señor, pero tú sí sabes cuál es el propósito, Señor, cuál es la bendición que vas a derramar a este lugar, Padre. Gracias, Señor, por el pastor que nos ha permitido, Señor, de estar en este lugar, Señor, tomar tu lugar santísimo, Señor. Bendícelo, Padre, utilízalo, Señor. Dale esa sabiduría, Señor, esa inteligencia, Padre, que proviene de lo alto, Señor. Esa inteligencia, Padre, que solo tú puedes dar, Señor. Instruye su corazón, sus caminos, Señor. No permitas, Señor, que la maldad se meta a este lugar, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, levante muros, Señor. Invocamos, Padre, tu Espíritu Santo, Padre, para que quite, Señor, toda inmundicia, Señor, todo pecado, Padre, toda mentira, todo engaño que el enemigo esté levantando, Señor. Quita, Señor, toda tentación de este lugar, Señor. Quita todo lo que está estorbando, Padre, para que haya un crecimiento grande espiritual en este lugar. Bendice, Señor, a todos los que nos están viendo en este momento por línea, Señor. Bendice sus hogares, Padre. Bendice sus casas, Señor. Bendice sus familias, Señor. Si alguno hay necesidad financiera, de sanidad, Señor, yo sé que tú vas a sanar en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama de tu presencia, de tu unción y de tu poder. Sea para ti toda gloria, Señor. Sea para ti toda honra, Padre. Gracias, Señor, en esta noche, Padre. Para ti sea toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia y tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios, honra y gloria a Dios por la vida de nuestro hermano que nos acompañó esta noche. Damos la gloria a nuestro Padre Celestial que nos permite tener a nuestro hermano Ricardo aquí con nosotros. Él nos acompaña desde otra ciudad, desde Ecatepec, hermano. Sí, bueno, bendito Dios. Hermanos, vamos a despedirnos esta noche. Que hayan sido de gran bendición el aprendizaje, y nos llevamos en nuestros corazones la oración de nuestro hermano, y sabemos que estamos en bendición y estamos en victoria. Y solo le recordamos, ¿no?, que se conecten a todas nuestras transmisiones. Empezamos los días lunes a las 8 de la noche por oración y avivamiento con nuestras hermanas de Intersección. Los días jueves, como hoy, estamos con vencedores, aprendiendo más de la palabra de Dios. La próxima semana vamos a tener el tema de la oración, el poder que tiene la oración de los varones, el poder que tiene cada oración para nosotros. Ese tema es de gran bendición, hermanos, no te lo pierdas. Tenemos los días sábados 2 programas, Iglekit a las 11 de la mañana, y el día sábado también a las 9 de la noche, Jóvenes en Acción. Te recordamos también que no te pierdas el día domingo nuestra reunión Avivando Nuestra Ciudad, totalmente en vivo, aquí en la dirección de nuestra iglesia Maestro de Galilea, a las 11 de la mañana, y por la noche en línea a las 8 de la noche, hermanos. No te lo pierdas, ¿no? Es de gran bendición para tu vida, de gran bendición para todos, de gran bendición para nuestra ciudad. Y recuerda, hermano, que nosotros somos iglesia y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones, hermanos.